aquí en la sección de investigación de la UPV de Antena 3 Noticias. Una vez más estamos Angélica Molinillo, Noelia Munguía y Silvia Mateos. Hoy vamos a presentaros un nuevo estudio sobre la enfermedad del labio leporino en recién nacidos y el posible factor de riesgo que es el tomar fármacos antiepilépticos en embarazadas. Para ello hemos mandado a nuestra mejor corresponsal, Naikari García, a Papúa Nueva Guinea, donde se está investigando mucho esta anomalía. Naikari, ¿qué puedes contarnos? Bueno, hola Silvia, como has dicho, aquí estoy en Papúa Nueva Guinea. He venido a informarme sobre el labio leporino y su relación con los antiepilépticos. El labio leporino y el paladar hendido son defectos que ocurren durante el comienzo del embarazo. En estas enfermedades el tejido no se desarrolla correctamente. Tanto el paladar hendido como el labio leporino son defectos que pueden ocurrir a la vez o por separado. En estos casos, el tejido que une el paladar y el labio no se desarrolla correctamente, no se unen correctamente, por lo que se produce una abertura en el labio superior que se dirige desde el labio hasta la nariz. Esta abertura se puede dar en un extremo o en el otro, también en el centro, aunque esto suele ser menos habitual. Además de esta enfermedad, también puede ocurrir que se dé el paladar hendido, que se trata de un hundimiento en el paladar que puede ocurrir en la parte anterior o en la posterior. Además de estas enfermedades puede producir otro tipo de efectos como puede ser la pérdida de audición, dificultad para comer y para hablar, infecciones de oído y dificultad de habla. En cuanto a su tratamiento, la cirugía sería la opción más exitosa. Se suele dar a meses tempranos, en el caso del paladar hendido antes de los 18 meses de edad y en el labio leporino antes de los 12 meses de edad. Como he dicho, suelen ser las terapias más exitosas, aunque pueden tener dificultades que produzcan que se den mayor número de cirugías, uso de ortodoncias o problemas dentales. Por otro lado, su diagnóstico se realiza en el segundo trimestre de embarazo mediante una ecografía rutinaria. En cuanto al código de numeración en la clasificación internacional de enfermedades, sería el CIE 10 Q35 Q37. En cuanto al factor de riesgo del labio leporino y paladar hendido, encontraríamos el uso de fármacos antiepilépticos. Estos se utilizan para evitar crisis epilépticas. La epilepsia es una enfermedad neurológica en la que se produce un exceso de la actividad de algunas neuronas. Para evitar estos excesos se utilizan los fármacos antiepilépticos, que se dividen en tres grupos principales: los de amplio espectro, los de espectro reducido y los nuevos antiepilépticos. Los dos principales que nos interesan se encontrarían en el grupo del amplio espectro, que son la carbamazepina y el ácido valproico. La carbamazepina es un fármaco que se utiliza en crisis epilépticas parciales, tanto en sintomatología simple como compleja, es decir, tanto si hay pérdida de conciencia como si no. Además, la carbamazepina es un fármaco que se puede utilizar en monoterapia como en terapia combinada, ya que se elimina fácilmente. Además, es el fármaco que mejor toleran los pacientes. En cuanto al ácido valproico, es el más utilizado en clínica. Además, es anticonvulsionante. Su único defecto es que produce efectos adversos, como puede ser la aparición de la espina bífida. Para evitar estos efectos adversos, se le recomienda a las mujeres embarazadas que durante los procesos de embarazo disminuyan la dosis de estos fármacos o utilicen en monoterapia, es decir, un único fármaco, ya que la interrupción del tratamiento sería más peligroso que la disminución de la dosis. Y esto ha sido todo por hoy. Desde Papúa Nueva Guinea, cortamos. Buenas tardes, seguimos en la sección de investigación de la UPV en el telediario de Antena 3. Muchas gracias, Naikari, por toda la información que nos has aportado. Sin embargo, nosotras nos preguntamos cómo llevamos a cabo el estudio de la verdadera relación entre tomar fármacos antiepilépticos durante el embarazo y el desarrollo del labio leporino. Para ello, realizaremos un estudio no experimental. Como ya sabemos, tenemos dos tipos de estudios no experimentales: los estudios casos control y los estudios de seguimiento o cohorte. En nuestro caso, llevaremos a cabo un estudio de casos control. En este caso, los casos serán los niños con labio leporino y los controles los niños sin labio leporino. Y en ambos grupos haremos una distinción entre las madres que han tomado fármacos antiepilépticos y las madres que no han tomado fármacos antiepilépticos. Sin embargo, encontrar madres epilépticas que toman este tipo de fármacos antiepilépticos
y que sus hijos hayan desarrollado labio leporino es muy complejo, y es por ello que utilizaremos una muestra relativamente grande a nivel europeo, y en este caso el ratio entre el caso y el control será de aproximadamente 1,5. Sin embargo, se trata de un estudio casos control algo especial, porque partiremos de un estudio de seguimiento en el que realizaremos un seguimiento de las embarazadas durante los 9 meses, y por lo tanto a este tipo de estudios se le denomina estudios casos control anidados. No podemos realizar solo un estudio de seguimiento, ya que además de que el coste es mucho más caro, encontrar a las mujeres embarazadas epilépticas que tomen fármacos antiepilépticos con probabilidad de que el hijo desarrolle el labio leporino es muy baja, prácticamente ínfima. Pero ¿cómo seleccionamos nuestra muestra? Como ya hemos dicho, vamos a partir de un estudio de seguimiento o cohortes, y durante dicho estudio de seguimiento vamos a coger una muestra de mujeres embarazadas. Durante dicho seguimiento, a estas mujeres embarazadas les vamos a preguntar si están o no están expuestas al factor, que en este caso va a ser la toma de fármacos antiepilépticos. ¿Y cómo se lo preguntamos? Mediante un cuestionario. Pero además, en este cuestionario no solo les preguntaremos sobre la exposición al factor de riesgo, sino también sobre sus hábitos alimenticios durante el embarazo, también sobre su edad, así como las características genéticas tanto de las madres como de los familiares más cercanos, así como la clase social. Por lo tanto, lo que conseguimos es que cuando estas embarazadas den a luz, dos grupos diferentes. Dentro del grupo de las expuestas conseguimos a niños con labio leporino y a niños sin labio leporino, y dentro del grupo de las no expuestas a niños también con labio leporino y a niños sin labio leporino. Y es aquí de donde partimos para nuestro estudio de casos control anidado. En este caso, los casos van a ser los niños con labio leporino, que cogemos tanto el grupo de las madres expuestas como de las madres no expuestas. Y los controles, los niños sin labio leporino, que obtenemos también del grupo de las madres expuestas y de las madres no expuestas. Entonces la pregunta vuelve a ser de nuevo: ¿por qué no partimos directamente de un estudio de seguimiento y no hacemos un estudio de casos control anidado? Porque así podemos realizar o observar diferentes estudios de seguimiento a nivel europeo y no basarnos solo en un estudio de seguimiento, por ejemplo, en nuestra zona o en Vizcaya. Y así obtenemos un gran número tanto de casos como de controles. Si no, el número de estos sería muy bajo para poder llevar a cabo nuestro estudio. ¿Y cómo estudiamos la exposición? Pues como ya hemos dicho antes, durante el estudio de seguimiento o cohortes, le iríamos preguntando a las embarazadas su exposición al factor que nosotros creemos que es de riesgo, durante periodos determinados de tiempo, por ejemplo, una vez al mes o una vez cada 2 semanas. Si siguen o no siguen tomando fármacos antiepilépticos, si siguen sin tomarlos o si han cambiado el tipo de tratamiento que llevaban a cabo. Angélica, tía, ¿qué has llegado lo más importante? Los factores de confusión. Bueno, una vez realizada el cuestionario a las mujeres embarazadas, pues hemos podido obtener diferentes factores de confusión. Por un lado tenemos el defecto genético, ya que del 10 al 30% de los bebés nacidos con labio leporino y paladar hendido son debidos a un síndrome de defecto de nacimiento genético. Por otro lado, tenemos deficiencias nutricionales debidos a deficiencias de la vitamina del complejo B o ácido fólico en la dieta materna. En cuanto a las causas ambientales, la mala salud en el embarazo precoz y la exposición a diferentes toxinas durante el embarazo son considerados factores de confusión. Además, la exposición al alcohol y el tabaco también pueden estar vinculados. La edad también es un posible factor de confusión, ya que cuanto mayor sean los padres, mayor probabilidad hay de que el niño tenga labio leporino. Y la clase social también puede considerarse un factor de confusión. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre los diferentes resultados que hemos obtenido en nuestro estudio. En el caso de las medidas de frecuencia, es interesante mencionar que no podemos utilizar ni la incidencia acumulada ni tampoco la tasa o densidad de incidencia. Esto se debe a que estas medidas solo pueden ser utilizadas en estudios de seguimiento. Se utilizan en este tipo de estudios ya que están basadas en cuánto tiempo permanece la persona en el estudio, el número de eventos ocurridos durante el seguimiento o las personas a riesgo al comienzo del estudio. En el caso de la prevalencia sí que podemos utilizarla ya que nos mide la frecuencia del labio leporino en proporción. O también podríamos usar la medida de frecuencia número si no queremos medir esa frecuencia en proporción. También, en el caso de que quisiéramos comparar, que en este caso no nos interesa mucho, la diferencia entre niños y niñas con labio leporino, podríamos utilizar la razón. Bueno, en cuanto a las medidas de asociación, al tratarse de un estudio observacional de tipo caso-control, no podemos utilizar el riesgo relativo como medida de frecuencia. Es por esta razón por la que una de las medidas a utilizar es el odds ratio. El odds ratio se basa en el cociente entre las posibilidades de los casos expuestos y de los controles expuestos. Es decir,
Se trata de la división entre la posibilidad de que un caso se haya expuesto, A por B, entre la posibilidad de que un control se haya expuesto, C por B. Además de los ratios, también tenemos otras medidas denominadas medidas de impacto, que podríamos utilizar en este estudio, como por ejemplo la proporción de riesgo atribuible en expuestos. La proporción o fracción de riesgo atribuible en expuestos se basa en la división entre la incidencia en el grupo expuesto menos la incidencia en el grupo no expuesto entre la incidencia entre el grupo expuesto. Recordemos que la incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada, en nuestro caso la europea, en un periodo determinado de tiempo. Esta medida nos va a permitir calcular la proporción de casos que se evitarían si se eliminase la exposición al factor, que en nuestro caso es la toma de fármacos antiepilépticos. Pero Angélica, ¿estamos seguras de todo lo que hemos explicado? Como no sabemos responder a esa pregunta, hemos invitado a una gran profesional en el tema, nuestra compañera Silvia Mateos, que ha estado con nosotras anteriormente, para que nos explique ciertos puntos que no hemos llegado a tener en cuenta. Y en mi caso, nos vemos mañana, telespectadores. Hasta mañana, Angélica. Buenas tardes, Noelia. Silvia, nuestro centro de investigación de la UPV de Antena 3. Bueno, Silvia nos va a hablar sobre los sesgos y los diferentes tipos de sesgos que nos podemos encontrar en un estudio, en este caso en el nuestro. Pero antes de todo, ¿qué es un sesgo? Bueno, como supongo que os ha ocurrido a vosotros en vuestro estudio y ocurre en todos los estudios, nos encontramos con diferentes obstáculos que son los sesgos. Estudiando el vuestro en concreto, me he encontrado con 3 grandes grupos de sesgo. Los sesgos de información sería uno de ellos, el primer grupo. Es importante decir, o interesante decir, que vosotros os basáis en un estudio de seguimiento y en él pues los neurólogos o médicos lo que hacen es hacer un cuestionario a esas mujeres pacientes para seguirlas un poco los factores de exposición. Sin embargo, puede ocurrir que un médico o neurólogo no dé un cuestionario a una mujer evitando que ésta entre en el estudio, pero en vuestro caso concreto no sería un sesgo de información de vuestro estudio porque no es el caso. Pero un sesgo de información en vuestro estudio de caso control sí que sería, por ejemplo, el siguiente. Bueno, las madres control son al final más susceptibles a acordarse de la exposición, mientras que las madres que no han tenido un hijo leporino, pues lo más probable es que no se acuerden de todos los factores de exposición porque al no tener hijo leporino pues tienen un embarazo normal. Entonces ahí sí que podríamos tener un caso de sesgo de información. Vale. El tipo de sesgos, el otro grupo grande, sería el tipo... El segundo grupo grande de sesgos sería el de selección. Es que al escoger solo los hospitales principales de cada provincia, de cada país, podríamos incurrir en este tipo de sesgo. Esto es debido a que puede haber mujeres epilépticas que tomen fármacos antiepilépticos y que hayan tenido hijos con labio leporino que sean atendidas en hospitales más pequeños de la provincia y queden excluidas, por tanto, de este estudio. También nos podemos encontrar con el caso de mujeres epilépticas que durante el embarazo hayan tomado fármacos antiepilépticos y que hayan tenido hijos con labio leporino, pero que después del embarazo hayan dejado de acudir al neurólogo, a ese médico, por lo tanto no han seguido un seguimiento. Y eso también podría dar lugar a sesgos de selección. Y otro sesgo de selección también se podría dar cuando uno de los niños sea clasificado como control porque haya sido intervenido de la anomalía quirúrgicamente unos meses después del nacimiento, cuando en realidad debería haber sido seleccionado como caso. El tercer grupo grande de sesgos sería el de confusión. Dado que vuestro estudio es observacional, está potencialmente influenciado por este tipo de sesgos. Los sesgos de confusión aparecen cuando tenemos factores de confusión. Bueno, esto han sido todo sobre los sesgos. Sin embargo, a mí hay una cosa que no me ha quedado clara y me gustaría que nos explicaras, bueno, a mí y supongo que a toda la gente que nos está viendo. Y es por qué has elegido o habéis elegido un estudio de casos control teniendo pues la posibilidad de hacer uno de seguimiento de todas esas mujeres embarazadas. Bueno, pues sobre todo ha sido debido a un factor económico, ya que en el estudio de seguimiento recibir financiación económica era mucho más difícil que un estudio caso control, ya que bueno, tenemos que encontrar a mujeres embarazadas epilépticas que estén tomando fármacos antiepilépticos y que causen labio leporino. Además, sería muy caro llevar a cabo el seguimiento de cada una de ellas durante los 9 meses de embarazo. Además, nos tenemos que asegurar de que sigan el tratamiento y de que te informen sobre los cambios que hagan en él. Y por último, al ser un estudio muy largo, de 9 meses desde la gestación hasta que dan a luz, los pacientes se encuentran más expuestos a cualquier factor de confusión o de interacción.